Hola Jessica. Hola, ¿qué tal estás, Karin? Muy bien, muy feliz de estar contigo hoy. Para mí es un placer enorme estar aquí contigo, me encanta. Para presentar tu libro, El optimista que hay en ti, que es un libro que has escrito para personas que quieran revelar el optimista o despertar este optimista que se ha quedado un poquito dormido, ¿verdad? Sí. Antes de hablar del libro, me gustaría que nos hablara un poquito de ti, porque parece que tú eres una persona que ha tenido varias vidas en una, no solamente moviéndote en rincones del planeta, pero también con diferentes oficios. Cuéntanos. Sí. La verdad es que yo siempre digo que parece que mi vida es como si fuesen muchas vidas en una. Tengo una vida muy peculiar, muy poco habitual. Es cierto que he vivido en muchísimos lugares, en 7 países, ya no sé ni en cuántas ciudades diferentes. Por circunstancias de la vida me ha tocado trasladarme de un lugar a otro. De hecho, yo soy estadounidense de origen, luego crecí en Pamplona, de todos los lugares del mundo, y ahora vivo en Suiza. Y tengo además una familia bastante multicultural y multinacional, porque bueno, pues mi hijo y mi marido son vascos, mi hija nació en Kazajistán, mi hijo en este momento está en Escocia. Bueno, pues tenemos muchísima influencia internacional. Y efectivamente también a nivel profesional me ha tocado ser bastante polifacética. Como digna hija de mi padre estadounidense, comencé a trabajar muy joven, con 16 añitos. Él era formador de formadores, él era profesor de profesores y enseñaba a los demás a enseñar. Y yo empecé a enseñar a adultos, además, siendo pues eso, bastante joven, adolescente. Y durante muchos años me dediqué a la enseñanza, compatibilizándolo con estudios, hasta que, sabiendo que para mí en esa tarea tan divertida que era la enseñanza seguía faltando un pequeño componente que era la emoción y el aprendizaje, con 21 años empecé a hacer de intérprete simultánea. Empecé en el Festival de Cine de San Sebastián y fui intérprete simultánea durante muchos años y trabajé para los mejores, viajando por todo el mundo. Me lo pasaba genial, me encantaba, aprendía todos los días cosas nuevas y diferentes. Y lo mismo, estaba un día en un congreso de medicina que en una presentación de un taller de cine, que estaba, yo qué sé, en una reunión de taxistas. Entonces era una vida apasionante. Pero desafortunadamente, bueno, pues afortunadamente, tuve 2 accidentes de coche bastante importantes que me provocaron una discapacidad física seria. Tengo 6 hernias discales y 2 burbujas en la médula ósea, y durante muchos años estuve con dolores crónicos agudos todos los días porque soy alérgica a la medicación, y llegó un momento en el que un porcentaje muy elevado de los días yo no me podía poner de pie, me caía al suelo. Y los médicos, como era intérprete de medicina, conocía a los mejores, me dijeron que con 40 años estaría en silla de ruedas y no podría volver a caminar. Afortunadamente les demostré que se equivocaban, porque no estoy en silla de ruedas, pero claro, eso me obligó a vender la empresa y dejar la interpretación. Y ahí es donde comencé, en todo este camino de creación del coaching en optimismo, que es la base del libro que estamos presentando hoy, y de la nueva disciplina que he desarrollado a fin de estudiar y explicar al ser humano, la humanología. Empecé pues estudiando el optimismo porque lo perdí con tantos dolores y tantas historias, y cuando ya lo recuperé y creé este método de coaching en optimismo, seguí investigando, seguí formándome y seguí uniendo todas las piezas del rompecabezas humano hasta acabar creando esta nueva disciplina. Entonces, ¿qué es, Jessica, el optimista? Porque hablamos de diferentes maneras. Tú decías la copa llena, vivir en un mundo de yuppie. ¿Qué es ser optimista en realidad? Es la típica palabra que cada uno de nosotros define de una manera independiente o personal. Tú, para ti, el optimismo es una cosa, yo, para mí, es una cosa diferente, y además varía muchísimo según las culturas. El optimismo no es lo mismo en Japón que en Ecuador, que en Finlandia o en España. Y cuando hablamos de optimismo, muchas personas tienen una imagen quizá un tanto superficial de qué es el optimismo. Se habla de ver el vaso medio lleno, de ver la vida a través de gafas de color de rosa o verlo todo en positivo. Pero para mí eso no es el auténtico optimismo. El optimismo está siempre fuertemente enraizado en la lógica, en el conocimiento y en el sentido común. De hecho, en psicología existe un término que es el síndrome de Poliana,
Pollyanna es un personaje infantil que Disney hizo muy conocido y muy famoso hace ya muchos años, haciendo una película que se titulaba igual, Pollyanna. Bueno, pues esta Pollyanna de la película era una niña que siempre encontraba lo bueno en cualquier situación. Y los psicólogos, que son muy así, utilizaron ese nombre para dar forma a un síndrome con el que identifican a las personas que solo ven lo positivo en cualquier situación y que no son capaces de percibir riesgos, peligros o realidades. Entonces, para ellos, obviamente puede llevarles a situaciones de riesgo. Entonces, cuando nosotros hablamos de optimismo, siempre decimos que el auténtico optimista es una persona que razona y piensa muchísimo. Y además esto tiene mucho sentido. Una de las claves en la definición del optimismo es que el optimista es una persona que ya desde su nacimiento, porque todos nacemos siendo optimistas, y si no pasa nada así un poco grave o serio, seguimos siéndolo durante muchos años, el optimista siempre busca vías, busca caminos, busca maneras de seguir avanzando. El pesimista, por el contrario, tira la toalla a primeras de cambio. Cuando el pesimista se enfrenta a un obstáculo, el pesimista ya va pensando que no lo va a poder superar. Es que ya verás, porque va a ser horrible, porque no voy a poder, porque la vida es muy dura, porque la vida tal, cual. Y cuando llega el obstáculo y no lo supera, dice, ¿ves? Ya sabía yo que no se iba a poder superar. El optimista no, el optimista empieza en su camino, observa el obstáculo y dice, vale, ¿cómo lo supero? Y si prueba de una forma y no puede, prueba de otra y luego de otra y luego de otra, hasta que lo supera. Como consecuencia de ello, para todo ese proceso, el optimista ha tenido que pensar mucho. Ha estado viendo el obstáculo, analizándolo, meditándolo, buscando soluciones y además, con todo ese trabajo de investigación, el optimista acaba acumulando muchos más recursos y siendo mucho más creativo. Por lo tanto, el auténtico optimista, yo diría que es una persona que no se rinde nunca y que además siempre tiene esperanza. Y esto tiene tanto consecuencia en nuestra vida, Jessica, tanto en los neurotransmisores que tú sueles comentar en el libro. Cuéntanos un poquito la consecuencia que hay de la actitud optimista y la actitud pesimista. Los neurotransmisores son unos mecanismos que tiene el cerebro humano que hace que segreguemos una serie de sustancias y esas sustancias son las que provocan sentimientos y sensaciones en nosotros. Así, cuando un ser humano se está enfrentando a una situación de riesgo, de peligro, de miedo o incluso de estrés, que no deja de ser miedo, el cuerpo del ser humano empieza a segregar, el cerebro empieza a segregar algunas sustancias como el cortisol o la noradrenalina, o la adrenalina incluso, que lo tensa y lo prepara para luchar, enfrentarse o salir corriendo. Se le acelera el ritmo cardíaco y se siente nervioso. Eso está provocado por esas sustancias. Por el contrario, tenemos otra serie de sustancias que segrega nuestro cerebro que nos hacen sentir tranquilos, felices, en bienestar, serenos, contentos, amados. Son sustancias como la oxitocina, las serotoninas, las endorfinas, la dopamina y algunas otras que tenemos. En el libro, por ejemplo, yo explico que el ser humano puede aprender a utilizar los mecanismos que llevan a la segregación de esas sustancias para sentirse bien con más frecuencia y eliminar la producción de las sustancias de esos sentimientos negativos que tanto utilizamos en la vida cotidiana, o utilizarlos solamente cuando haga falta. Claro. Entonces, si resumimos, el optimista no es el que siempre ve todo bueno y positivo, porque además eso puede venir en su contra. Sí. Pero es una persona que, como tú lo dices en el libro, ríe, sonríe y llora. Sí, el verdadero optimista no es la persona que solamente está contenta todo el día, así, qué feliz soy, qué feliz soy. No, ese es el síndrome de Pollyanna. El auténtico optimista es una persona que ve la realidad, se enfrenta a la realidad y si la realidad en un momento dado es triste, ¿qué hace? Se permite vivirla y llorarla, pero siempre con fecha de caducidad. Cuando ya ha llorado esa realidad que está viviendo, que no le gusta, dice, vale, ya está, ¿y ahora qué hago para salir de ella? Eso. Esa es la diferencia. Yo siempre digo a mis clientes, vive todos tus sentimientos, no te limites a embotellarlos en tu interior, porque si los tienes en tu interior embotellados se acaban pudriendo, acaban corrompiéndote por dentro. Estamos acostumbrados en nuestras sociedades a embotellar muchos sentimientos y no permitirnos sentirlos porque está mal visto en sociedad. Claro. Por ejemplo, la risa.
Cuando una persona se ríe a carcajadas, con ganas, llega un momento que la risa se acaba. Si te interrumpen antes de que la risa se acabe, si te dicen "shh", te pones así y las risas quieres seguir saliendo, incluso a veces con más fuerza. En el momento que la risa se acaba, ¿qué hacemos los seres humanos? Hacemos "ay". Ese suspiro de satisfacción, de felicidad, de tranquilidad, es la sensación que tenemos cuando también nos permitimos soltar todo el llanto, toda la rabia o toda la culpa. Cuando llegamos a eso es que ya hemos eliminado el sentimiento. Yo siempre digo a las personas, permítete sentirlo hasta el final y después actúa. Claro. Vivir las emociones, eso lo hablamos muy a menudo. Y ahí hay un tema que tú hablas, es el sueño. Tú hablas del soñar y a la vez hablas de cuándo resignarse. ¿Cómo podemos saber que cuando tenemos un sueño grande, cuando no lo conseguimos, no lo cumplimos, cómo llegar a resignarse o a cerrar ciclo? En realidad, yo para empezar, diría que una cosa es un sueño y otra cosa es un objetivo. Un sueño siempre tiene un componente de probabilidad y de poder alcanzarse o no alcanzarse. Es algo un poquito más etéreo. Un objetivo es un sueño que ya tiene un plan de acción y una fecha de caducidad. Por eso, cuando yo trabajo con mis clientes, yo les suelo decir que está muy bien soñar, pero que está mucho mejor tener objetivos. Si tú tienes un sueño que es como un mega objetivo y te parece que es inalcanzable o irreal, plantéatelo como un objetivo o incluso como metas intermedias hacia ese objetivo. Si es un objetivo gigantesco que te abruma o te desborda, pero te vas planteando objetivos intermedios, metas intermedias en su consecución y vas consiguiendo esas metas intermedias, en ese trayecto ya estás disfrutando, ya estás consiguiendo parte de ese mega objetivo. Es un procedimiento que yo utilizo con muchos de mis clientes y que resulta muy útil para tener la sensación de que se está avanzando, y todos los seres humanos necesitamos sentir que avanzamos. Por lo tanto, primero plantéate, ¿estoy soñando o tengo un objetivo? Si ese sueño es algo que realmente es inalcanzable, Jessica, 52 años, quiero ser astronauta, bueno, pues la probabilidad de convertirlo en realidad es baja o prácticamente inexistente. Pero bueno, ¿no? Ir a Etiopía... Yo tengo el sueño de ir a Etiopía, pero quería poner un ejemplo de algo bastante inalcanzable. Sí, como ser bailarina. Bueno, pero nunca se sabe. O sea, la vida da mil vueltas. Igual, en vez de ser bailarina o astronauta, me convierto en viajera del espacio porque quieren, yo qué sé, probar el efecto médico y yo me presento como voluntaria, yo qué sé, buscarle la vuelta, ¿no? Pero bueno, vamos a plantearnos, antes de lo que es el mega objetivo final, metas intermedias. Yo te estaba contando antes que a mí me encantaría ir a Etiopía. Es un sueño que tengo desde la infancia, que de hecho ya lo he intentado 3 veces y se me han complicado los viajes. Pero como yo no puedo en este momento desplazarme a Etiopía, ¿qué hago? Bueno, pues establezco metas intermedias, leo y aprendo sobre Etiopía, veo películas sobre Etiopía, me voy a restaurantes etíopes y como comida etíope, conozco personas de Etiopía que me hablan de cómo es la cultura y el país, etcétera, etcétera. Y ahí ya estoy viviendo Etiopía. Claro. Sí. Pues eso, vamos a seguir, vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos contigo. Recuerdo que tú nos hablas del optimista que hay en ti, de Jessica G. Lockhart. Está en la editorial Koan. Y ya seguimos un poquito más con detalles y con herramientas que podéis encontrar en el libro de Jessica. Muy bien, muchísimas gracias, Karin.